Señorías, de lo expuesto por el presidente del Gobierno se desprende algo que ya sabíamos, y es que España vuelve a orbitar alrededor de nuestro vecino francés, que no sabemos si es socio de usted o del señor Rivera, supeditando de nuevo nuestros intereses y aceptando las obras del reparto franco-alemán. Y eso tampoco es original el señor Sánchez, porque ya lo hicieron Rajoy y Zapatero. El caso es que nosotros creemos que España puede ser algo más en Europa que los obedientes botones de París y de Berlín. Creemos que España debe ser respetada en Europa, algo que ahora, por desgracia, no sucede, porque ¿cómo es posible, ya se ha dicho en esta Cámara esta mañana, que un golpista como Puigdemont siga tan campante residiendo en el país que acoge al gobierno de los europeos? ¿Ustedes no ven la afrenta o es que les da igual? Y, por cierto, señor Casado, el señor Puigdemont se le escapó al señor Rajoy. Al señor Rajoy, que defendió la posición del tribunal alemán y de la ministra de Justicia alemana cuando se negaron a entregarnos a Puigdemont, al mismo señor Rajoy. Nosotros decimos lo que no pocas señorías piensan en privado. La Unión Europea es hoy una máquina descontrolada y voraz, y estamos seguros de que ninguno de los padres fundadores fueron jamás capaces de imaginarse que la Unión Europea podría prohibir el uso del coche, del avión, o decirnos qué comer o no en función de ese nuevo concepto que se han inventado de la Europa climáticamente neutra. Este es el término en politiqués, porque en lenguaje vulgar ecologista es la chaladura esa de que los gallos violan a las gallinas. Pues bien, la Unión Europea, tal y como la ha configurado la dictadura progre de izquierdas o de derechas, se dedica justo a eso y a cualquier otro capricho o locura de las élites o de los lobbies globalistas. Es incluso peor. Esas oligarquías europeas han dado la espalda a los europeos, traicionando la democracia, y ante los problemas que ellas mismas crean, señalan otros culpables. A veces el culpable es Víctor Orbán, otras veces es Matteo Salvini, otras veces, está más lejos, es Donald Trump, o es Boris Johnson en este momento, o son los polacos, pero los culpables siempre son los otros. No hay ningún espíritu de autocrítica en esas oligarquías. Nunca esas oligarquías europeas que ustedes apoyan hacen la más mínima autocrítica. Incluso han llegado a criminalizar a las naciones soberanas, a los europeos, en definitiva, cuando dicen no a sus proyectos. Están tan ciegas esas oligarquías que una de las grandes potencias ha decidido bajarse del barco y ni siquiera eso les hace reflexionar. Y nadie ha señalado aquí lo evidente. El Brexit no es la causa de nuestros males, es la consecuencia de una deriva comunitaria suicida y errónea. Y esas oligarquías europeas han venido a decirnos ahora que el pueblo británico ha sido engañado, nos lo ha dicho el señor Sánchez. Es un pueblo ignorante, que es malvado, en vez de pensar que se ha hecho mal para que los británicos se quieran marchar. Claro que también hay que decir que los gobernantes británicos fueron entusiastas, promotores de muchos de los grandes errores de la Unión Europea, por ejemplo, de las avalanchas migratorias, cuyas consecuencias padece ahora un Londres que ya es irreconocible. Y en este tema del Brexit, mucha palabrería sobre Gibraltar, señor Sánchez, pero todos lo han olvidado durante décadas, porque todos ustedes han abandonado el campo de Gibraltar, convirtiendo a esa zona, antes próspera, en un territorio colonizado desde el Peñón que impide su desarrollo económico. Y el Peñón es hoy únicamente una base militar y una sede de contrabandistas y de piratas fiscales. Más de 300 millones le cuesta al año a la Hacienda española solo el contrabando de tabaco. Pues en vez de pensar en cómo revertir esta situación, ustedes solo obedecen a los amos de Bruselas para lograr que el Reino Unido continúe en la UE y, por lo tanto, que las poblaciones cercanas a Gibraltar continúen en la ruina. Y solo piensan en cómo puede mantener Gibraltar como rehenes a los trabajadores españoles, a esos 9.000 trabajadores, en vez de pensar en cómo les ofrecemos un futuro laboral en el campo de Gibraltar. Señorías, todos sabemos o intuimos que vienen tiempos de incertidumbre en lo económico, en lo social y en la convivencia en Europa, y quizás sea eso lo único en lo que estemos de acuerdo. Pero las instituciones comunitarias se están dedicando a dictar políticas inspiradas en los lobbies ecologistas, feministas, globalistas, todos socialistas. Mientras se dedican a estas distracciones, la economía se retrae, las fronteras se disuelven y hay soldados europeos en las calles blindando monumentos y muy pronto protegiendo mercadillos navideños una vez más. Y en no afrontar estos problemas muestran ustedes un consenso comunitario sorprendente. ¿Es este el modelo de Europa que ustedes quieren?
No será porque no hay alternativas. Frente a esa deriva de la Unión Europea, decrépita, abusiva y multicultural, nosotros nos alineamos con el espíritu fundacional de la Unión Europea que defienden hoy, entre otros, los países de Visegrado. Un modelo que económicamente está creciendo, que genera seguridad en la sociedad, que apoya a las familias y que defiende los valores que sí son genuinamente europeos y no los de la sociedad multicultural que ustedes nos quieren imponer y que, por cierto, ya está dando sus primeros frutos en Barcelona. Nosotros, esos a los que el señor Sánchez ha dibujado como los enemigos de Europa, queremos el modelo de los fundadores de la Unión Europea, un club donde las naciones quieran estar y no un lugar donde se persigue, una especie de pacto de Varsovia, donde se persigue al que se quiere marchar. Concluyo, señorías. En el último Consejo Europeo ustedes trazaron la estrategia migratoria europea que más y mejor sirve a sus intereses, no a los de los ciudadanos. A mí me sorprendió leer alguna de sus conclusiones y cito una textual. Hemos de saber quién accede al territorio de la Unión Europea y ser nosotros quienes decidamos el acceso. Eso es lo que dice Vox. Y cuando lo decimos nosotros, se echan las manos a la cabeza y nos llaman xenófobos. ¿Saben por qué? Porque eso que dicen no se han planteado ustedes cumplirlo. Son unos maestros del cinismo. Señorías, no cuenten con nosotros para participar en esta política de camarillas. Nosotros queremos y defendemos una Europa fuerte y libre de naciones soberanas que cooperen libremente y que puedan defender a sus trabajadores, a sus empresas, a sus campos, su cultura y su forma de vivir. Ese es el camino y eso es lo que vamos a defender en esta legislatura o en la próxima si ustedes quieren convocar elecciones. Pero aquí seguiremos para seguir defendiendo las mismas cosas. Mientras tanto, usted, señor Sánchez, se limita una vez más a leer aquí el informe del Consejo, no lo que usted ha dicho, para defender a España y a los españoles. De nuevo, un presidente que viene a leernos lo que le han dictado en Europa. Después de esta historia y de estos lamentos de amor, de traiciones, de celos, de llámame tú, que me has dedicado 5 minutos, has dedicado más tiempo a la bancada de la derecha, me has puesto más mensajes o me has llamado menos, vamos a volver a lo que hoy nos ocupaba aquí, que parece que todos los grupos se resisten. Pero yo no puedo hacerlo sin expresar mi sorpresa porque no esperaba que una diputada bajara a esta tribuna a reírse de la pronunciación que yo utilizaba al referirme a un fugado golpista. He dicho Puigdemont sin ningún tipo de intención porque es como lo leo, porque no sé decirlo de otra manera. Y si quiere, señora Borràs, yo digo Puigdemont, digo Puigdemont, llámenle como ustedes quieran. A mí me repugna lo mismo su racismo lingüístico que el racismo ideológico del Partido Nacionalista Vasco. Quien tiene que pronunciar el nombre del señor Puigdemont es el tribunal que le tendrá que juzgar y que le tendrá que encerrar por renegado y por golpista. Pero a lo que veníamos aquí, y el señor Sánchez se lo reprochaba a los otros grupos que habían hablado de otras cuestiones, él ha hecho lo mismo, era hablar de Europa, hablar del proyecto europeo. Así que díganos lo importante, que es a lo que no han contestado. ¿Qué partido de los que estamos en esta Cámara va a ir a Europa a defender nuestro campo, a defender nuestra maltratada industria, que soporta regulaciones casi soviéticas desde Bruselas y a la que luego se le obliga a competir con productos chinos y con naranjas sudafricanas? Porque en sus discursos generales y huecos no han hecho ni una mención a los problemas de muchas empresas y de muchos agricultores españoles. Ni una sola palabra. Díganos, ¿cómo van a competir nuestras empresas, cómo van a competir nuestros agricultores, señor Sánchez, con los que producen con mano de obra esclava y que producen sin regulaciones de ningún tipo, con productos extracomunitarios? ¿Qué partido va a ir a Bruselas a defender las actuaciones de nuestros servidores públicos, de nuestros guardias, de nuestros policías en las fronteras de Ceuta y de Melilla y a exigir más medios materiales, humanos y jurídicos y a exigir también un respaldo legal y político que no tienen? Porque quizá usted tiene asesores que le informan y le dan datos, pero nosotros hemos hablado con los guardias civiles, con los policías nacionales que están en nuestras fronteras, que no se sienten respaldados, que dicen que no tienen medios materiales y que tienen que resignarse ante las avalanchas de personas que les atacan y que a veces les atacan gravemente. ¿Qué partido va a ir a defenderles frente a quienes dicen que no podemos defender nuestras fronteras? ¿Qué partido va a defender los intereses legítimos de los ciudadanos europeos, de los trabajadores precarios, de los parados, de los pensionistas, frente a esos pretendidos derechos
de acogida, de asistencia social, de asistencia sanitaria de los que protagonizan las avalanchas migratorias? ¿Qué partido va a defenderles en Europa? ¿Qué partido va a defender a los españoles y su dignidad en Bruselas frente a los países que la han despreciado acogiendo a un prófugo golpista que ha cometido el peor delito que puede cometer un representante público? No va a hacerlo el Partido Socialista, ni lo puede hacer de verdad el Partido Popular, que ya aplaudió al tribunal alemán que se negó a entregarnos a Puigdemont. Y lo hizo a través de su portavoz más cualificado, el señor Rajoy. Déjense de hablarnos de sillones y de dimes y diretes sobre lo que hoy no estaba previsto en el debate, y defiendan la soberanía nacional, que es la que ustedes representan, y no una soberanía europea ni una soberanía globalista o mundial. Defiendan nuestras fronteras externas y defiendan nuestra seguridad interior, que está comprometida. Defiendan a los españoles, por ejemplo, a esos 2.700.000 españoles que votaron a Vox y a los que ustedes también representan, frente a un político francés que se entrometió en la política nacional, el señor Macron, que es su aliado, y dijo cuáles tenían que ser las políticas de pactos que dictaron desde el Elíseo. Defiendan a nuestro campo y defiendan nuestra industria frente a quienes lo estrangulan, favoreciendo la competencia de productos extracomunitarios. Porque si no hacen eso, ¿para qué quieren los sillones de los que hoy han hablado aquí? ¿Para qué queremos al señor Borrell en una posición de poder? Lo tenemos muy claro, porque nos lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno, para criminalizar a millones de europeos que disienten de la dictadura progre. Y por eso ha venido aquí a hablarnos de los delitos de odio y de ese encargo que trajeron de la cumbre de Marrakech, con la que quieren perseguir a millones de europeos con delitos de odio solo por criticar la inmigración ilegal. Quieren acabar con la posibilidad de muchos españoles de opinar. No van a poder hacerlo. Van a tener que seguir escuchándonos aquí. Van a tener que retorcer mucho las leyes. Van a tener que convertirlas en totalitarias si quieren amordazarnos con unos delitos de odio, ante los que ustedes quizá tienen que hacer una reflexión. Y lo digo por las fake news de las que usted hablaba, deslizando de alguna manera que favorecían a las nuevas alternativas políticas. Yo le agradezco su preocupación con las fake news. Sí, no lo niegue, porque lo hace así, lo hace pensando en eso. Le agradezco que nos proteja, mire. No, Santiago Abascal no ha dicho que llenarán las cunetas de independentistas en el acto de Vista Alegre. Esta fake news circuló por todas las redes sociales, no era de nuestros simpatizantes. El bulo sobre Ortega Smith y los fusilamientos con amor, el entrecomillado es falso y se refería a una cruz conmemorativa. Vox percibe casi 3 millones de euros en subvenciones por sus escaños en Andalucía. Esta fake news es del diario El País. Fake news producidas no por personas anónimas muchas veces, sino por medios de comunicación o por líderes políticos. Susana Díaz acusa a Abascal de ser cómplice de los maltratadores de mujeres, es decir, de los que maltratan a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas. Señora Abascal, tendría que ir terminando. Medio minuto. Un senador castellano, el señor Maroto, aseguró que Vox proponía quitar la protección a las mujeres para dársela a los toros. E incluso el señor Rivera llegó a decirnos en campaña electoral que lo que Vox proponía es que hubieran armas en los colegios. Gracias por protegernos de las fake news, señor Sánchez. Muchas gracias, señora Abascal.